todos subestimamos a Putin y le veíamos como alguien que había entrado para restaurar el orgullo ruso, para deshacer el caos que Yeltsin había dejado tras de sí, pero no le tratábamos como una amenaza a la paz en Europa. Y sin embargo, desde la invasión en Ucrania, hemos echado la vista atrás y hemos revisitado algunas de las charlas que ha dado en los últimos 12 o 15 años, cosas que ha hecho y vemos una dirección amenazante en los objetivos de Putin que han dado fruto en esta invasión. Incluso cuando las tropas rusas estaban amontonándose en las fronteras de Ucrania, todo el mundo decía, a ver, esto no puede ser, no va a invadir. Y yo le decía a mi mujer, sí, va a invadir. Yo no soy ningún experto en Putin ni en Rusia, pero esas 150.000 tropas que estaban en las fronteras de Ucrania no iban ahí para nada. No se las iba a llevar sin entrar en las fronteras. El tema de Putin es que él tiene una sed fuerte de venganza y es alguien que apenas que no cambia de opinión. Que no era como Mussolini o como Hitler, era un individuo pues más discreto quizá y no llegaba a los titulares de los periódicos como lo hacían estos otros líderes hasta que cruzó las fronteras de Ucrania e invadió el país. Sí, en los dictadores sí es una vena común. Y, por supuesto, cuanto más se infla su imagen para ser superhumanos, menos pueden permitirse que su imagen se vea socavada o menospreciada. Por eso cualquiera que lo haga se ve sujeto a esa venganza. Eso lo hemos visto en el caso de Mussolini, de Hitler, de Tito. Y nacionalmente también se ve en casos como el de Stalin, está muy claro, se ve también en el caso de Putin. Es alguien que a lo mejor tiene una venganza más fría a lo largo de los años, pero está ahí. Yo prefiero no hacer estas comparativas, en realidad, entre líderes de diferentes eras, diferentes épocas, que trabajan en contextos radicalmente diferentes. Pero una cosa que me viene a la mente es el sentido de la humillación nacional. En el caso de Hitler, después de la Primera Guerra Mundial, la humillación alemana fue tal después de esa primera guerra, y en el caso de Putin hubo también una humillación después del colapso de la Unión Soviética y más adelante después de los años de Yeltsin, donde se reían del Yeltsin, ¿no? Los otros líderes, como una especie de payaso borracho. Y creo que esa restauración del orgullo nacional después de una humillación percibida es algo que sí que tienen en común. Respecto al contraste, según mi entendimiento, es que Putin intenta reconstruir el imperio ruso, pero no hay un objetivo de conquistar el mundo ahí o de construir una ideología más allá del nacionalismo ruso. El caso de Russo, por supuesto, el caso de Hitler era un expansionismo casi sin fronteras, era un expansionismo imperialista de un tipo muy diferente al de Putin. Y de manera indirecta, Putin es parte del legado de Gorbachov. Gorbachov destruyó la Unión Soviética llevando a los años de Yeltsin, y Putin fue la reacción a los años de Yeltsin, el que vino a restaurar ese orgullo nacional, aunque sin llegar a restaurar la Unión Soviética. Esa pérdida de la Unión Soviética y el caos que siguió con Yeltsin
llevó directamente a la reacción de Putin. Así que efectivamente a Putin se le puede ver como parte de ese legado. No es lo mismo que el caso de Mussolini. Franco llegó al poder después de una guerra civil absolutamente brutal, cuyo legado además no se ha superado enteramente en España. El legado sigue vivo. Es tu país y tengo reservas a la hora de hablar de la política actual. Pero me parece a mí que hoy en día no existe ningún tipo de deseo de construir una dictadura como la que hizo Franco en aquel momento. Pero las víctimas de Franco, los descendientes, siguen ahí. Y la guerra civil española sigue siendo una puerta sin cerrar del todo, igual que el legado moral que dejó Hitler sigue vivo en Alemania, al igual que el de Franco, y perdurará en un futuro indeterminado. Utilizo la frase en algún momento del libro, creo que al final del primer capítulo, utilizando el término de un historiador alemán, que digo, la frase dice, es un pasado que no pasará. Y creo que eso se aplica, a pesar de que el término se aplicaba originalmente al caso alemán, pero creo que también se aplica a Franco.